Desde el segundo semestre de este año se espera un aumento gradual en el precio de las cuentas de la electricidad. Ante este escenario, el Ministerio de Energía anunció un subsidio para los grupos socioeconómicos más vulnerables. Profundizamos este tema junto a Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad, académico de la Universidad de Santiago. Humberto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, todo bien por acá, muchas gracias. Primero, vamos a lo básico, ¿ah? ¿Por qué se tienen que subir las cuentas de la luz en ese sentido? A ver, contextualicemos que la tarifa eléctrica se descompone de tres cosas. Primero, el precio de la energía, que pesa un 70% en la tarifa, los cargos por transmisión, que pesa un 10%, y la componente de distribución, que pesa un 20%. Entonces, desafortunadamente, las tres componentes van a subir y van a subir al mismo tiempo con algún grado de desfase. En el caso particular del precio de la energía, que es lo que pesa un 70% en la tarifa, todos los usuarios tenemos una deuda con las empresas de generación que ya superó los 6.000 millones de dólares. ¿Y de dónde nace esa deuda? De dos mecanismos de estabilización que no funcionaron, uno el 2019 y otro el 2022. Y que de una u otra manera, si no se hubiesen publicado o trabajado la ley que se promulgó en abril de este año, las tarifas en enero de este año ya debiesen haber subido cerca de un 150%. Entonces, la componente de energía del 70% va a subir, puesto que tenemos que pagar esta gran deuda que tenemos con las empresas de generación en un horizonte que va a llegar al 2035. Entonces, este primer periodo vamos a tener un alza para comenzar a devolver la plata que debemos a la empresa de generación. En segundo lugar, viene otra alza por los cargos de transmisión que se actualizan cada 6 meses. Y finalmente viene una alza sumada a la anterior debido al valor agregado de distribución, que ese cargo también estaba congelado desde la pandemia, es decir, desde 2019 que no se actualizan los cargos que permiten financiar a las empresas de distribución. Y en este escenario complejo, ¿verdad? Se van a producir alzas escalonadas, donde el primer semestre vamos a experimentar estas alzas que se han mencionado en la prensa. Ahora, Humberto, van a ser alzas, pero no iguales para todos, ¿no? ¿Cómo se da ese punto? Ya, actualmente la ley, la que estamos saliendo, ¿verdad? La que no funcionó, establece tres tipos de usuarios. Los usuarios pequeños son los que pagan hasta 45.000 pesos. Y sumadas las tres componentes anteriores, esos usuarios que pagan hasta 45.000 pesos van a tener un incremento hasta un 30%. Los que pagan entre 45 y 65.000 pesos al día de hoy, que se denominan usuarios medianos, van a tener un alza que puede llegar hasta el 50%. Y los que pagan sobre 65.000 pesos, que es prácticamente donde están todas las pymes y la industria, van a tener un alza que puede llegar hasta un 40%. Entonces, el primer grupo, que es donde está casi el 80% de los usuarios residenciales, van a tener un alza de un 30% en la tarifa a partir del 1 de julio de este año. ¿Y ese 30% es en la primera cuenta que se reciba de julio? Exactamente. La tarifa, la primera facturación debe ser a finales de julio, entonces ya en la boleta que llegue en agosto va a aparecer un incremento en la tarifa final que debe ser de un 30%. Y aquí viene el subsidio, que de una otra manera va a controlar o a moderar de una forma estas alzas que se van a experimentar producto de esta deuda y de la actualización de los otros cargos. Entonces, el subsidio, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, para una familia de 4 habitantes, se estima que va a recibir un beneficio del subsidio en torno a 6.000 pesos. Entonces, esa familia que al día de hoy está pagando 45.000 pesos, va a tener un incremento de un 30% en la tarifa, pero el subsidio va a compensar el alza y que esa alza se va a moderar en torno al 16%. Claro. Entonces, de una otra no elimina manera, la alza, sino que modera. La amortiza, porque en definitiva tenemos una gran deuda que pagar y en definitiva el subsidio viene a amortizar las alzas para poder ir normalizando las tarifas en el tiempo. Ahora, tú nos comentabas una alza de 30% a partir ya de la facturación de agosto. ¿Deberían haber más alzas luego de eso, no? Sí, hay que ser súper transparente en esto también y tener en cuenta que este es un escenario que pudiese ser peor. Para el segundo semestre de la ley, ¿verdad?
y esto va a depender en definitiva de cómo queden los números de lo que va a ocurrir el 1 de julio, porque todavía estamos con un informe técnico preliminar. Para el segundo semestre, o para el segundo semestre de vigencia de la ley, este grupo de los que pagan hoy día 45.000 pesos y que van a tener un alza de un 30% ahora, para el siguiente semestre van a tener un alza importante también que pudiese llegar a los 2 dígitos. Entonces, en ese esquema se espera que a esa fecha el subsidio se pueda redistribuir de tal manera que ese incremento adicional también sea amortizado por el subsidio para los usuarios vulnerables, que van a ser aquellos que estén dentro del 40% del registro social de hogares. Perfecto. Ahora, tú comentabas, hay distintos tipos de clientes. Los que más resuenan, digamos, son los clientes residenciales, especialmente los más vulnerables. Ahora, para el resto de los clientes también estas alzas van a correr y son mayores. Por ejemplo, estoy pensando en una empresa, una fábrica, por ejemplo, los clientes más grandes. Por ejemplo, una pyme que actualmente está pagando 100.000 pesos, a ellos probablemente su cuenta se va a incrementar en un 40%. Entonces, de pasar de 100.000 pesos, va a pasar a pagar 140.000 pesos. Pero eso indudablemente es mucho mejor que la situación sin ley, porque sin ley o sin este mecanismo de regularización o normalización tarifaria, su cuenta se hubiese incrementado en un 150%. Claro, las alzas hubieran sido todas de una, digamos. Bien. Exactamente, exactamente. Entonces, a las pymes y a las empresas, si bien es cierto, no hay un subsidio efectivo y directo, sí hay un mecanismo de protección porque se evitaron alzas que pudiesen haber llegado al 150% si es que no se hubiese implementado esta ley que entra en vigencia el 1 de julio. Claro, las alzas se hacen más graduales, digamos, no en la cuenta de agosto, por así decirlo, sino que se van segmentando, entendiéndolo de esa manera. Si uno ve el horizonte de corto plazo, los semestres o los años más complejos desde el punto de vista tarifario van a ser 24, 25, 26. Ya. ¿Y por qué son los años más duros? Porque en ese periodo de tiempo tenemos que pagar la deuda asociada al primer mecanismo de estabilización que no funcionó, que fue del 2019. Ahora, ¿por qué no funcionó? Entonces, un buen punto ese. Porque la deuda máxima que se podía alcanzar en un periodo de tiempo hacia el futuro se alcanzó al segundo año de vigencia de la ley. Okay. Y el segundo mecanismo de estabilización fue más dramático. A los 6 meses de publicada la ley, ya la deuda máxima se alcanzó. Entonces, claro, la primera ley tenía un monto máximo, una línea de crédito de 1.350 millones de dólares. La segunda ley tenía un monto máximo de 1.850 millones de dólares adicionales. Pero como se alcanzó todo tan rápido y no se han actualizado las tarifas, la deuda a la fecha ya supera los 6.000 millones de dólares. Expliquemos ese punto. Finalmente, el mecanismo de estabilización es bastante más técnico, pero en simple un fondo donde el Estado inyecta dinero para amortiguar y finalmente pagar ese delta, digamos, que debería pagar el consumidor final. Pero este fondo se agotó más rápido. Es más sencillo porque en ninguno de los dos mecanismos hay aporte del Estado. Okay. Lo único que se hizo fue abrir una línea de crédito. En el fondo, a todos los usuarios nos abrieron una línea de crédito con un cierto monto. En el fondo, nosotros dejamos de pagar el precio real, apostando un precio menor que se iba a compensar con contratos baratos en el futuro, y en el tiempo se iba a ir pagando la deuda. Pero nuestra línea de crédito se copó muchísimo antes de lo que estaba proyectado. ¿Y cuáles fueron los problemas? Que el 2019 nadie tenía en una bolita de cristal para saber que el dólar se iba a disparar porque venía una pandemia. Pero el 2022, cuando estábamos con un problema similar, que las tarifas iban a subir, la autoridad al momento decidió implementar un mecanismo con los mismos problemas de diseño que el anterior. Entonces, si uno hace un poco de análisis hacia atrás, el 2019 no teníamos mucha certeza de lo mal que podía funcionar el mecanismo, pero el 2022 quizás la autoridad al momento actuó demasiado rápido y no se tomó el tiempo que la autoridad actual sí hizo para considerar un mecanismo que resolviese el problema de manera estructural. Ahora, en definitiva, las tarifas tienen que subir porque hay una deuda gigante que debemos pagar y si no se hace en algún momento, la deuda sigue creciendo día a día porque el Estado en este caso no está financiando ningún porcentaje de la deuda. Ahora, hay un punto ahí con la deuda. Evidentemente, las deudas hay que pagarlas por un tema contractual. Es correcto. Pero más allá de lo contractual, ¿por qué hay que pagar esa deuda en términos también de las inversiones que tienen que hacer las compañías, las empresas en ese caso también?
Es correcto. Chile fue pionero el 2015, uno de los países líderes en el mundo de abrir las inversiones a las empresas renovables. Y eso iba a permitir descarbonizar la matriz Claro. energética, que las energías renovables fueran transformando nuestras fuentes de generación, pero si las empresas hacen proyecciones de ingresos y egresos en el tiempo y los ingresos son, digamos, determinados de manera arbitraria, lógicamente se producen problemas de flujo de caja. Y eso es lo que, uno de los factores que ha ocasionado que muchas empresas estén en problemas financieros, Sí. porque en definitiva los ingresos que debiesen tener por contratos no se han cumplido producto de estos mecanismos de estabilización. Y eso en un minuto puede eventualmente poner en riesgo el servicio. Claro, efectivamente, los inversionistas, ¿verdad?, tomaron decisiones de largo plazo y la autoridad, de manera, por situaciones coyunturales, Claro. toma decisiones, implementa políticas públicas, afectan los ingresos y eso de una otra manera puede declarar en insolvencia a alguna empresa y eso puede atentar al atractivo que tiene nuestro país para la inversión de extranjera y particularmente de energías renovables no convencionales. Déjame hacerte una pregunta. ¿Puede haber una diferencia en términos, porque las alzas van, sí o sí, pero en términos del consumo, yo no sé si ya a estas alturas de la vida se sigue esa máxima o esa creencia de que el consumo de electricidad durante invierno es distinto al de verano? En invierno se consume más, en verano menos. Eso ha cambiado también, ¿no? Claro, porque antiguamente, ¿verdad?, el consumo de electricidad era intensivo en invierno porque utilizamos calefacción, pero ahora el consumo de electricidad también es intensivo en verano porque utilizamos aire acondicionado. Claro. Entonces, los consumos ya no son tan distantes entre los meses de verano y los meses de invierno. Pero lo que sí tenemos certeza es que los pesos por kilowatt hora que nos cobran en verano, ahora van a ser los mismos pesos por kilowatt hora que nos cobran en invierno. Porque si tú recordarás que antes había un sobrecargo por energía adicional de invierno Sí. y que eso también era un incentivo a que la cuenta subiese, pero ese cargo ya se eliminó. Entonces, también lo menciono para ver el vaso medio lleno, en el sentido de que las tarifas no van a subir todo lo que dicen subir, hay un esquema de protección vía subsidio y adicionalmente se elimina este cargo por energía adicional de invierno, que también era un incentivo para que las cuentas subiesen en los meses de invierno. Humberto, tú explicabas muy bien, finalmente lo que se hace es normalizar la situación financiera de aquí a 3 años. ¿Eso debería ser un hecho de la causa o evidentemente es una situación que se va a ir viendo ya de aquí a los próximos años para eventualmente, pongo la duda, nuevas alzas luego de ese periodo? Si todo funciona bien y no ocurre nada extraordinario, en los periodos más complejos van a ser 24, 25, 26, cuando se paga la deuda del primer mecanismo que no funcionó. Y del 28, del 27 al 35, se va a pagar la segunda deuda, Claro, la que segunda. son más de 4.000 millones de dólares. Ya. Pero ahí las cuentas debiesen bajar porque vamos a pasar el periodo de alza importante y ahí nos debiésemos estabilizar hasta el 2035. Para quienes nos ven, no es que de aquí al 2035 todos los años vaya subiendo la cuenta y la cuenta de hoy a la del 2030 sea una diferencia brutal. Exactamente. El periodo complejo son los próximos 3 años. Y del 27 al 35 debiésemos entrar en un estado casi de normalización tarifaria, que igual van a subir porque las tarifas se actualizan por dólar, por el IPC norteamericano. Sí. Pero no debiésemos tener, y lo voy a decir condicional, no debiésemos tener situaciones más complejas para poder terminar el 2035 de saldar todo lo que debemos y ahí definitivamente tener un saneamiento tarifario y ahí ver efectivamente los beneficios de las energías renovables no convencionales. Humberto, por último, es poco lo que se puede hacer con respecto a la salsa, digamos. La salsa, insisto, van. Pero en términos de un concepto que tantas veces hemos conversado contigo, eficiencia energética, ¿puede de alguna manera compensar esa situación de la que estamos hablando? Sí, en este caso yo creo que hay que echar mano a todas las alternativas que tengamos sobre la mesa. Y una de las cosas que se nos olvida siempre es que hay electrodomésticos que son más eficientes que otros. ¿Y cómo lo identificamos? Con la ley de etiquetado de eficiencia energética, que todos los electrodomésticos que están rotulados con la letra A o el color verde son mucho más eficientes que los con el etiquetado rojo. Entonces, en definitiva, si una persona va a hacer una inversión, esa inversión que la considere también
visualizando el concepto de eficiencia energética, que a veces se nos olvida, pero hay una ley vigente que en este caso, de una u otra manera, nos va a poder permitir compensar en algo en el mediano plazo. Humberto Verdejo, como siempre, gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Humberto, que esté muy bien. Que tengan buena tarde. Un abrazo, chao.